Buenas tardes. Somos el equipo de alteraciones cromosómicas conformado por Iker Colin, José Andrés Luque, Hugo Mendívil, que soy yo, y Alberto Salcedo. Vamos a hablarles de las distintas alteraciones cromosómicas, comenzando por síndrome de Down. Comenzamos. Bueno, mi nombre es Hugo Mendívil Fuentes y voy a hablarles acerca del síndrome de Down o trisomía 21. La trisomía 21 fue descubierta por Langdon Down en 1866, pero en 1859 fue Jerome Lugin quien descubrió su causa como una trisomía 21. El 68 al 80% de los productos son abortos espontáneos y los de los vivos es unos 700 nacimientos. Epidemiología, bueno, aquí en México un 3.7% de los nacimientos, o sea, de cada 10.000 nacimientos son síndrome de Down. Y sobresalieron los últimos grupos de edad, que son de 35 a 39 años, con 12.09 nacimientos de cada 10.000 nacimientos, 40 a 44 años, con 37.4 nacimientos por cada 10.000 nacimientos, y 45 años con 43.59 por cada 10.000 nacimientos. ¿Qué significa esto? Bueno, estas son uh, prevalencias de nacimiento de síndrome de Down por cada 10.000 habitantes en mujeres, dependiendo su edad. Aquí podemos ver que es una prevalencia muchísimo más grande en mujeres, mientras más somos de su edad, empezando desde los 35 años en adelante. Que en América Latina, igual las cifras son aproximadamente uno por cada 700 recién nacidos, y se estima que es uno entre cada 1.000, uno entre cada 1.100 a nivel mundial como estimado global. Los países de la América Latina con más incidencia de síndrome de Down son Argentina y Chile con 0.06% y 0.07% respectivamente, casi el doble de los demás países. Que ahora, hablando un poco de la genética del síndrome de Down, vamos a hablar acerca de la meiosis 1 y la meiosis 2, simplemente recordando que en la anafase va a haber una división de los cromosomas homólogos que se van a separar hacia los polos opuestos. La meiosis 2 va a ser algo parecido, pero va a ser por cromatías hermanas que se van a separar los polos opuestos. ¿Y esto cómo influye? Bueno, vamos a hablar acerca de la trisomía 21 regular, donde es un proceso el 80% de los casos es un proceso de no disyunción en la meiosis 1, y este representa el 95% de los casos totales de síndrome de Down o trisomía 21. No es hereditario, por lo que es una mutación en el momento, la mamá no necesariamente tiene que tener antecedentes. Sin embargo, cada parto con síndrome de Down da 1% de probabilidad de que el siguiente sea síndrome de Down. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, hablando de la translocación robertsoniana, tenemos que se puede dividir en equilibrada y robertsoniana. Que la translocación es cuando un cromosoma se fragmenta y los fragmentos se intercambian. Normalmente suele ser entre cromosomas homólogos, pero puede ser también entre heterocigoto, entre cromosomas distintos. En este caso, en la translocación equilibrada, la persona no sufre ningún cambio físico, son totalmente normales. En la translocación reversioniana es algo parecido, la persona sigue viviendo una vida normal, sin embargo, son portadores y pueden dar a sus hijos que tengan la mala suerte de que un tercio de sus recién nacidos sea con síndrome de Down, y eso vamos a verlo a continuación. Entonces, ¿qué es una translocación reversioniana? Bueno, es cuando un cromosoma se parte a la mitad por el centrómero y los dos brazos largos se alinean en un solo cromosoma, dejando un cromosoma pequeño de dos brazos P, o sea, brazos cortos, que al final acaba desapareciendo. Entonces, estos dos brazos largos van a ser como una especie de híbrido, que después, cuando este cromosoma robertsoniano se va a juntar con un gameto normal, pues al final va a tener como la carga genética que necesita. Por ejemplo, va a tener dos cromosomas 14, dos cromosomas 21, entonces va a ser un miembro funcional. Sin embargo, cuando este individuo quiera pasar a su descendencia estos cromosomas, puede haber distintas mutaciones. En este caso tenemos que, por ejemplo, en el primer caso, en la línea, un cromosoma robertsoniano con un gameto normal va a dar un portador, va a dar otra persona con una translocación robertsoniana. Si el 21 y el 14 íntegros pasan con otro gameto normal, pues va a ser una persona normal, con dos pares de cada uno. En el caso que pase un robertsoniano más un 21 y un gameto normal, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar síndrome de Down. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, los azules representan los cromosomas 21, entonces va a tener 3 copias del cromosoma 21 y 2 copias del 14. Y esto da un ratio de aproximadamente un tercio de los nacimientos vivos, porque los demás, como la monosomía 21, trisomía 14 y monosomía 14, son incompatibles para la vida. Entonces, dije anteriormente que era un tercio, pero eso simplemente es debatible, porque pues simplemente puede que haya más abortos de los que son recién nacidos vivos, etcétera. Entonces es un porcentaje variable.
Que ahora, resumiendo un poco las explicaciones, vamos a ver un poco como las diferencias de la trisomía 21 regular y la trisomía 21 reversoriana. Entonces, el 80% de los casos, la regular es por falta de disyunción en la meiosis 1 materna. El riesgo aumenta significativamente, muy significativamente después de los 35 años, que no es hereditaria. En la trisomía 21 reversoriana es el brazo largo del cromosoma 21, el brazo largo de otro cromosoma que puede ser del 13 al 15 o del 21 al 22, pero el más comúnmente el 14, van a unirse y van a formar un cromosoma híbrido, por así decirlo, un cromosoma robertsoniano, que se lee de esta forma: ROB 14Q por brazo largo, 21Q por brazo largo igual del 21. Hasta la mitad de los casos puede ser de forma hereditaria y está presente en el 5% de los pacientes con trisomía 21, a diferencia del 25% de la trisomía regular, que es muchísimo más normal. Siguiente. Que ahora aquí podemos ver cómo la edad materna va a tener un impacto muy grande en la probabilidad de desarrollar trisomía 21 en el recién nacido. En una mujer de 20 años es uno en cada 1527 nacimientos, y si nos vamos al extremo, 45 años es uno en cada 20, 23. Entonces es muchísimo. De los 35 años, que es uno en cada 356, que es normalmente donde empieza el descenso en picada de las chances de tener un hijo normal. Pueden verlo aquí a continuación. Siguiente. ¿Qué otras causas para la trisomía 21? Que es muchísimo más rara que la trisomía 21 mosaico, en la cual, a diferencia de las anteriores, en esta las células del individuo van a tener mezcla de células normales y células trisómicas. Y esto va a provocar que, por ejemplo, tengan signos que sean de síndrome de Down, pero atenuados. Algunos signos físicos que no estén en estos pacientes. Puede que tengan un retraso mental muy leve en comparación del retraso mental medio o grave que tienen los pacientes normales de síndrome de Down. Siguiente. Y pues, hablando de un paciente con síndrome de Down promedio, estos son los padecimientos que van a tener. Entonces, una talla baja en hombres de 153 centímetros, en mujeres de 145, tienen mucha tendencia a la obesidad, cardiopatías, Alzheimer, y estos pacientes de 15 a 20% desarrollan epilepsia, hipotiroidismo en el 40% de los casos, hipogonadismo, que puede llevar a osteoporosis por desbalance hormonal, otitis media crónica, por el pequeño conducto auditivo que tienen, leucemia aguda linfocítico mediacarioblástica, efectos genitourinarios como criptorquidia, que es cuando los testículos no bajan, o hispospadias, que es cuando la uretra no está en el glande en el varón, sino que está en todo el tronco del pene, incluso casi los testículos. Y en el contexto gastrointestinal tenemos al llamado páncreas anular, que es como un crecimiento anormal del páncreas, que es como un apéndice que va a rodear en forma de anillo al duodeno. Es también muy común identificar defectos en la refracción como cataratas, estrabismo y nistagmo. Estrabismo viene siendo como una desviación del ángulo de visión, y el nistagmo es un movimiento anormal del ojo, involuntario. ¿Siente? Aquí podemos ver el páncreas anular, estrabismo y nistagmo, unas imágenes. Siguiente. Ahora, hablando de las características de los pacientes con síndrome de Down, bueno, tenemos que van a tener hipotonía muscular, protrusión lingual, lo que va a causar problemas en la alimentación en temprana edad, y también pues anemia. No van a tener mucha dificultad para succionar. Laxitud y extensión articular, pueden mover sus articulares a mayores ángulos. Cráneos pequeños con tendencia a braquicefalia, o sea, es un cráneo aplanado. También tiene una cara aplanada, puente nasal deprimido en forma de silla de montar, fisuras palpebrales cortas y oblicuas hacia arriba y con epicanto, perones auriculares pequeños, los que los predispone a infecciones como otitis media. Cuello va a ser muy corto y ancho, con piel en la nuca. En el plano abdominal pueden tener diastasis de rectos, que son los rectos que, en vez de estar uno paralelo al otro, van a ser como con un espacio en el medio, lo que va a dar predisposición a hernias, por ejemplo. Pliegues palmares transversos, si ustedes ven su mano, van a ver que los pliegues nunca van a atravesar la mano tal cual. En síndrome de Down sí es de un lado al otro extremo de la palma. En los pies es surco plantar y separación del primero y segundo ortejos. Entonces, el espacio interdigital, básicamente, en la palma, va a estar dividido por un surco, un pequeño surco. También incapacidad intelectual muy grave, que pues yo creo que es los signos más por los que la gente no lo reconoce, vaya. Aquí tenemos una imagen, pues como pueden ver, al niño que está de lado, pues tiene la cara aplanada, tiene nariz sencilla de montar, tiene protrusión lingual, tiene una mandíbula muy pequeña, tiene también el cráneo planado, y en la mano pueden ver el surco plantar transverso que la atraviesa totalmente, y como dije, el surco entre el dedo 1 y dedo 2 del pie. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Down? Bueno, se diagnostica por carotipo de biopsias coriónicas. Mujeres con producto previo al síndrome de Down, porque recordemos que aumenta la probabilidad de 1% por cada parto.
confirmación diagnóstica y caracterización por genotipo sanguíneo. También en casos de que sea como, en este caso, traducción robertsoniana, que sea familiar, un síndrome de Down familiar o trisomía 21 familiar, pues también se tiene que hacer este calotipo sanguíneo a los padres y a los familiares para identificar los posibles riesgos. Hablando del tratamiento, pues casi todos los tratamientos son preventivos. Por ejemplo, variación cardiológica, tratamiento quirúrgico temprano para las valvulopatías, ya que en ciertos casos las válvulas pueden protuberarse en los aurículos, también natal para hipotiroidismo congénito, pruebas hormonales para lo mismo, brometría hemática para descubrir la reacción de anemia leucocítica, anemia megacarioblástica, vigilar síntomas digestivos por lo que vimos del páncreas, deficiencia inmunológica, porque también los pacientes con síndrome de Down son de 12 veces más probables aproximadamente de tener infecciones de vía aérea superior. También se tiene que vigilar el peso y su talla, porque son muy propensos a la obesidad y aparte con su baja talla, pues eso puede ser un problema. Por lo que la restricción calórica está indicada en ciertos casos. En los pacientes que realizan deporte de alto impacto, en pacientes que tienen parestesia, hiporreflexia, alteración de la marcha, control de esfínteres, es muy importante revisar una posible inestabilidad tanto axial, que recordemos que es la articulación que soporta el cráneo, porque en este caso puede haber problemas, puede haber accidentes, etc. El diagnóstico temprano hay que ofrecer rehabilitación integral para que el paciente pueda tener una vida relativamente normal, que pueda compensar esa hipotonía, que pueda compensar esa falta de desarrollo social, esa falta de lenguaje, porque también ellos aprenden a hablar un poco después. En los casos de macroglosia se le puede una glosectomía parcial, o sea, remover la remoción quirúrgica de una parte de la lengua, disminuir salivación, aumenta el entendimiento de las palabras, la pronunciación, mejora el aspecto de la mandíbula, ya que se modifica. Y la polipsonografía, que es porque esos pacientes sufren normalmente apnea del sueño, porque igual por la lengua, por la hipotonía, es normal que la vía aérea superior se obstruya. Y estar al tanto en los posibles síntomas de Alzheimer en edades superiores, en pacientes de síndrome de Down que llegan a edad media avanzada. Y el tratamiento del equipo multidisciplinario primero incluye la fisioterapia, que es una actividad para aumentar la fuerza muscular y mejorar la postura y el equilibrio, terapia del habla y lenguaje, que es para imitar sonidos que puedan hablar un poco más pronto, que el bebé pueda mamar, para desarrollar fuerza en la mandíbula y que pueda después articular las palabras. Terapia ocupacional, que es, por ejemplo, en el caso de comer, vestir, escribir, usar una computadora, y para poder incluso agarrar un lápiz. Terapias emocionales y conductuales, ya que es necesario tener como un manejo de las emociones en estos pacientes por los problemas hormonales, porque normalmente están aislados, porque tienen problemas sociales, porque no pueden hablar muy bien, y además por las hormonas y todo ese desequilibrio en la adolescencia. Que yo ahora hablando de una persona exitosa con síndrome de Down, a un ejemplo a seguir, es Isabel Spinmul, que es la primera diseñadora de moda con síndrome de Down, de la marca Down to Jabel, que sus diseños fueron recibidos en la International Fashion Showcase en la Semana de la Moda de Londres en 2016. Y esta mujer crea ropa para pacientes con síndrome de Down y pacientes que no tienen síndrome de Down. Esas son algunas fundaciones. La fundación de Langdon Down, que recordemos que fue la persona quien describió por primera vez el síndrome de Down, el National Down Syndrome Congress, la Asociación Iberoamericana de Síndrome de Down, que son asociaciones que actúan a nivel nacional como internacional. Ahora vamos a hablar de una trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, la cual la segunda, por así decirlo, la mutación, el síndrome cromosómico más frecuente, después del síndrome de Down, descrito por John Edwards en la Universidad de Wisconsin en 1960, con frecuencia de 1 en cada 5.000 y 1 en cada 7.000 recién nacidos vivos. ¿Siente? La supervivencia media es de 2.5% a 70 días entre el primer y cuarto mes de vida y entre el 90 y el 95% en el primer año de vida, por lo que su tasa de supervivencia es muy baja. Los casos con supervivencia menor de un año suelen vivir hasta los 5 años, que es aproximadamente el 2% de los recién nacidos van a llegar a los 5 años, y siendo excepcionales los que van a llegar a la adolescencia. Sin embargo, si es posible, y por ejemplo, tengo al final un caso clínico de una paciente que llegó a la adolescencia. La prevalencia a nivel mundial es aproximadamente, como dice el libro, de 1 a 100.000, 1 a 8.000, y es la segunda alteración cromosómica autosómica en frecuencia después de la trisomía 21. Siguiente. Ahora hablando un poco de la explicación genética, vimos que anteriormente la trisomía 21 regular era por una disyunción en meiosis 1, que provoca lo que aparece en la imagen de la izquierda, pero en el caso del síndrome de Edwards es el único síndrome de este estilo cromosómico que va a ser por
de este no disyunción en la meiosis 2. ¿Qué significa eso? Las cromátides hermanas no se van a ir para los polos opuestos y se van a ir para el mismo lado, dejando un gameto que no tenga nada, o sea, que tenga menor carga genética y otro que tenga de más, ¿no? Con 24. Esto va a dar pues una extra del cromosoma 18. Siguiente. Cuadro clínico, ¿cómo se presentan? Bueno, todos tienen retraso de crecimiento intrauterino y un tercio de ellos es posmaduro, tienen bajo peso, poca grasa subcutánea, llanto débil, hipotonía. Sin embargo, después esa hipotonía se va a transformar en espasticidad, o sea, sus extremidades van a estar rígidas y con los músculos tensos, presentando quilocefalia, que es occiputo prominente, diámetro bitemporal estrecho, va a dar forma de una especie de trapecio a la cabeza del bebé. Tienen boca pequeña y micrognatía, o sea que es una mandíbula muy poco desarrollada y muy pequeña. Pabellones auriculares displásicos, tórax muy corto y esternón muy corto. El contexto genital, el hombre tiene criptorquidia, o sea, los testículos no van a bajar en ciertos casos, ya sean unilateral o bilateralmente. De las mujeres se escribe como clítoris prominente. Tienen atrapamiento en lugar por sobreposición de los dedos, tienen un dedo encima del otro y así sucesivamente, por lo que hacer un puño, por ejemplo, para ellos es muy difícil. Y tomar objetos. Siguiente. Aquí tenemos clítoris prominente, tenemos talón prominente, tenemos sobreposición de dedos. Y la anomalía urogenital más frecuente es la región en herradura y alteraciones ureterales del camino de los uretres. El 86% de estos productos van a morir de forma espontánea durante la gestación. El promedio de vida es de 60 días y es de 40 a 18 meses. 40 horas y 18 meses es como el intervalo promedio que suelen vivir estos niños. Tiene un grave retraso global en el neurodesarrollo, por lo que son pacientes que dependen de cuidadores y llegan a llegar a etapas de posteriores. Siguiente. Ahora, como dije anteriormente, podemos hablar de un caso clínico de una paciente que logró llegar a la adolescencia con síndrome de Edwards. Hija de madre de 25 años de edad y padre de 40 años de edad, nacida en término por cesárea de emergencia debido a eclampsia, peso de 1.700 gramos, nació con asfixia y rasgos dimórficos faciales múltiples, occipucio prominente, micrognatia, como dijimos anteriormente, puente nasal amplio, paladar ojival y hipotonía en 4 extremidades, es hospitalizada en incubadora por 4. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver un retraso muy grave en el neurodesarrollo, no puede realizar actividades, tiene problemas de la limpieza, por ejemplo, tiene que ayudar con la limpieza menstrual, tiene disociación de la cintura escapular y pélvica, por lo que su marcha es un poco forzosa, por así decirlo, caso ortopédico por el talón prominente, tiene hipotonía en las 4 extremidades, purificación y seguimiento visual, tiene problemas en fijar objetos en la acción de pinza, emite solo sonidos, comprende algunas órdenes, responde a su nombre, sin embargo, no es capaz de lectoescritura y no puede como seguir órdenes complejas, por así decirlo. Eso mencionaba el artículo. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar, mi nombre es José Andrés Luque Torres, primero que nada. Yo les voy a hablar acerca del síndrome de Patau, o también conocido como la trisomía 13. Este síndrome es una de las más comunes malformaciones en los recién nacidos y es el tercero en frecuencia porque son más comunes la trisomía 21 y la trisomía 18 en cuestión. Este síndrome se puede dar por tres causas, siendo la trisomía del cromosoma 13 la más, la que más sucede, vaya, porque esto se debe a la presencia de tres copias del cromosoma 13 en el cariotipo y ocurren errores de segregación meiótica, especialmente en los gametos maternos. También se puede dar por translocaciones, que son alrededor del 20% de los casos, y la más común es en T13Q14. Y también se da en un 6% por mosaicismo. Hablando de la etiología del síndrome, se puede dar por una disyunción en la meiosis materna y o paterna, en la cual es la causante de la trisomía 13 libre. También por una translocación que puede ser heredada de un progenitor portador, de una translocación balanceada o puede presentarse de nuevo. Y por el mosaico cromosómico, que pues ocurre en la no separación de un par de cromosomas en el cromosoma 13 en mitosis posterior a la formación del cigoto. Hablando de su incidencia, como antes mencioné, es el tercero en frecuencia y su prevalencia es de 1 por cada 12.000 a 20.000 recién nacidos vivos a lo largo del mundo. Y hablando, por mencionar un país en específico, en Estados Unidos es 1 en cada 8.000 a 12.000 nacidos vivos. Este síndrome se relaciona con la edad materna avanzada. También hay una leve predilección por el sexo femenino sobre el masculino,
La relación, como se aprecia en esa imagen, es de 5 hembras por cada 4 varones. Su mortalidad es mayor al 90% en el primer año de vida. Esto porque hay muchas cardiopatías congénitas que impiden la vida a temprana edad. Y pues el pronóstico obviamente se va a relacionar con la gravedad de las malformaciones que existan. Es de alrededor de 2 a 7 días como máximo. Pero si llegan a vivir un poco más, no pasan del año. Las causas de muerte más comunes pues, son las insuficiencias cardíacas en un 69%, la cardiopatía congénita en un 13% y la neumonía en un 4%. Hablando ahora del cuadro clínico, un recién nacido con síndrome de Patau va a revelar algunas anomalías externas que son características, que se conocen como la tría característica del síndrome de Patau, las cuales son microftalmia, el labio y el paladar hendido y la polidactilia, aunque también van a presentar microcefalia y zonas de aplasia cutánea congénita, como se aprecia en la imagen del centro. Continuando con las manifestaciones clínicas, pero ahora en los órganos internos se va a presentar holoprosencefalia en sus diferentes grados de que es una malformación cerebral característica de este síndrome en un 70%. Esta holoprosencefalia lo que va a causar es que los lóbulos del cerebro no se dividan correctamente y pues va a haber una malfunción ahí. También se va a presentar comunicaciones intraauriculares e interventriculares, como se aprecia en la imagen de abajo a la derecha, y la persistencia del conducto arterioso, que pues, son las cardiopatías congénitas más comunes y se presentan en un 80% de los casos. También puede haber presencia de hipotelorismo o ausencia de huesos nasales, y en casos extremos la cebocefalia o incluso la ciclopía. Además, en el plano urinario se puede observar poliquistosis renal y hidronefrosis, y casi la mitad de los pacientes femeninos tienen un útero bicorne y en ocasiones una duplicación vaginal. Además, puede presentar malrotación intestinal, siendo la anormalidad digestiva más frecuente en este síndrome. Su diagnóstico clínico diferencial, pues es observando al bebé que se observe la presencia de polidactilia, el labio y el paladar hendidos, la microftalmia y la holoprosencefalia. Pero ya un diagnóstico más especializado, pues se tiene que realizar un cariotipo para identificar la trisomía o la translocación. Y en cuanto a los casos en los que se presenta mosaicismo, se debe mostrar la presencia de células con 46 y 47 cromosomas mediante el análisis de fibroblastos o en linfocitos. El tratamiento del síndrome, pues, se trata en las manifestaciones que tiene, son cuidados paliativos, porque, pues, no hay como tal, los bebés no alcanzan a vivir tanto tiempo y terminan muriendo ahí. Y pues este problema no se debe encarar solo desde el punto de vista médico, sino que se tiene que ayudar a los familiares, pues porque es una situación difícil. Tiene que haber trabajo por parte de psicólogos, por parte de genetistas y por parte de obstetras, porque se tiene que elaborar un plan o darle a conocer a la familia los riesgos de futuros embarazos. Continuando ahora con el síndrome de Hirschhorn, que pues se debe a la lesión 4P. Esta, pues es una lesión en la porción terminal del brazo corto del cromosoma 4. La región con la lesión crítica del síndrome se encuentra en 4p16.3 y en esta región se encuentran 5 genes causantes de este fenotipo, pero los más importantes son WHSS1 y LETM1, siendo relacionados con defectos en la línea media y la aparición de crisis convulsivas respectivamente. Hablando de su incidencia, se presenta en uno de cada 20.000 a 50.000 nacimientos, con un predominio del sexo femenino de por cada 2 mujeres hay un hombre. Hablando de su etiología, pues, se ve una lesión al brazo corto del cromosoma 4, los cuales implican los genes dentro de una región 1,5 y 1,6 MB en el extremo terminal. Y las lesiones superiores a 3 a 5 MB parecen estar asociadas con un mayor riesgo de los efectos cardíacos y del labio leporino o paladar hendido. Ahora, continuando con sus manifestaciones clínicas,
Hay cuatro principales, los cuales son el retraso del crecimiento, el desarrollo neurológico insuficiente, la epilepsia y la facies típica o facie de Guillermo Griego, que más adelante se va a ver en la diapositiva. El contexto neurológico, se pueden identificar hipotonía, retraso psicomotor y a continuación una discapacidad intelectual. Aquí en las imágenes se puede apreciar la fase de yelmo griego, la cual sus signos característicos son frente alta, hipertelorismo, cejas arqueadas, prominencia de la glabela, puente nasal ancho o epicanto y el filtrum muy corto. Y además puede presentar cardiopatías congénitas, igual que en el otro síndrome, comunicación intraauricular y pues el labio leporino y un coloboma de iris, perdón, y defectos renales. El tratamiento pues es rehabilitación temprana, porque esto ha demostrado que aumenta la mejoría en las habilidades en interacción social. Y eh, ya. Ahora, continuando con el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome del maullido, este se debe a una de lesión síncope y es un síndrome caracterizado por una variedad de alteraciones físicas y psicomotoras en neonatos. Y lo más característico de ese síndrome es su llanto, el cual se escucha como el maullido de un gato. Este sonido característico pues se causa por una hipoplasia de la laringe, la cual con el paso de los años, alrededor de los 5 años, cuando cumple el paciente ya, mm, o sea, la laringe ya toma sus medidas normales. Esta, este síndrome carece de predominio de sexo, pero eh, también tiene una mayor incidencia en mujeres. Un poco, o sea, muy poco por encima, pero por encima. Bueno, hablando de su incidencia, ahora sí, es un trastorno relativamente raro y va a afectar a uno de cada 20.000 a 50.000 recién nacidos vivos. Como mencioné, la incidencia en las mujeres es ligeramente superior y no han sido establecidas diferencias entre razas o zonas geográficas. Y hablando de la esperanza de vida, en su fase inicial, o sea, cuando recién se descubrió, las esperanzas de vida de estos niños eran muy escasas y pues fallecían los primeros años de vida porque no se le daban los cuidados necesarios. Pero actualmente el pronóstico es mucho mejor. Lo único que preocupa, o sea, la esperanza de vida es normal y lo único que preocupa es que los niños puedan valerse por sí mismos a medida que vayan creciendo, porque los tienen que cuidar toda su vida. Ahora, continuando con la etiología, este puede aparecer de manera espontánea en la fecundación durante la división celular del óvulo o puede ser consecuencia de una herencia genética por una translocación balanceada o por una fractura, la cual podría ser debido a factores ambientales como virus, radiaciones o fármacos. Las manifestaciones clínicas van a depender de en qué parte, o sea, de qué grado sea la de lesión. Y pues los pacientes van a presentar microcefalia con fase redondeada y epicanto. Tienen con frecuencia apéndices preauriculares y micrognatia y pues van a destacar las extremidades clinodactilia y pliegues palmares transversos. Clinodactilia es que el dedo por lo general es el meñique, se gira en dirección al dedo anular. Em, Siguiendo con las manifestaciones clínicas, en los órganos internos se pueden presentar cardiopatías congénitas alrededor de un 30% y una malrotación intestinal o megacolon en un 25%. Va a existir una discapacidad intelectual de moderada a grave y bajo predominio en el lenguaje. Además que los afectados tengan problemas conductuales como hiperactividad y en ocasiones una alta agresividad. Además se puede presentar prognatismo y pueden experimentar encanecimiento prematuro y estreñimiento. Y otras manifestaciones clínicas son el bajo peso al nacer y un crecimiento lento, el hipertelorismo o pues ojos separados, la inclinación de los ojos hacia abajo,
la miopía y atrofia óptica, una micrognatia como ya se mencionó, orejas de implantación baja, excreción cutánea justo delante de la oreja, raíz de la nariz hundida, dedos de las manos y los pies parcialmente unidos por membranas, un pliegue semiesco en la palma de la mano y un pulgar aducido hacia el interior con desarrollo lento o incompleto. El diagnóstico, pues el diagnóstico inicial o de sospecha es clínico ante la presencia de un niño con el llanto característico que suena como el maullido de un gato, el retraso en el crecimiento y las anomalías craneofaciales. La confirmación de este diagnóstico se va a realizar mediante un estudio en el cariotipo donde se va a observar la pérdida del fragmento del cromosoma 5 y también se pueden hacer pruebas o técnicas de mapeo cromosómico muy finas que permiten identificar las alteraciones específicas en las regiones 5p15.2 y 5p15.3, siendo este el diagnóstico definitivo. Hablando del equipo multidisciplinario, pues se va a llevar una terapéutica temprana por genética, pediatría, audiología, oftalmología, psiquiatría, cardiología, por ginecología, por neumología, neurocirugía, básicamente todas las especialidades. Y Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iker Colín y a continuación les hablaré más acerca del síndrome de Klinefelter. Lo importante de esta condición es que implica pues una situación genética que se representa por una o más cromosomas sexuales femeninos, específicamente en varones. Es la alteración de cromosomas sexuales más frecuente. Y bueno, un poco de su historia. En 1942, un grupo de 3 científicos, entre los que se incluye a Klinefelter, identifica el fenotipo en pacientes con ginecomastia, azospermia y una elevación de la hormona folículo estimulante. Para 59 se reconoce la presencia del cromosoma numerario. Y bueno, esta enfermedad está caracterizada por manifestaciones no relacionado a discapacidad intelectual, más que en algunas variantes que más adelante hablaremos. Algunos datos epidemiológicos. A nivel mundial, la incidencia es de 1 en 500 a 1000 varones. El 75% de los casos recibe diagnóstico con baja expresión de las manifestaciones clínicas y hasta un 70% de los pacientes pasan desapercibidos debido a la variabilidad de las manifestaciones de las que más adelante hablaremos. Bien, para la variante clásica que tiene fórmula de cariotipo XXY, corresponde al 80 al 90% de los casos, y hablamos de un 10, 20 máximo para el resto de las variantes. En México, uno de cada 500, 800 nacimientos de varones vivos, pues se da un caso de síndrome de Klinefelter, según datos del 2013, y en países desarrollados como Dinamarca, incluso menos del 30% de los casos esperados tienen diagnóstico. La edad, como dato interesante, la edad media de diagnóstico en el varón es 33 años debido a estas manifestaciones postpurales de las que les hablaba. Bueno, la etiología de este síndrome la verdad es que no es compleja, tiene un origen paterno en el 50 al 60% de los casos y siempre se va a ver a una disfunción meiótica del par XY. Para el origen materno, pues le corresponde un 40 al 50%, por alteración en meiosis 1, 48%, o 2, meiosis 2, 29%. Bien, el cromosoma X supernumerario se va a someter a inactivación formando los cuerpos de vaca que ya hemos visto. Sin embargo, los genes que escapan muestran un exceso de dosis que se manifiestan en tallas altas debido a la triplicación del gen del crecimiento SHOX, un perfil cognitivo y conductual característico e hipogonadismo. El agotamiento germinal que se observa en muestras histológicas se cree que tiene lugar por reactivación del X supernumerario en espermatogonias. Esta disfunción gonadal relaciona testosterona elevada, que a su vez va a derivar en una ginecomastia, enfermedades y enfermedades autoinmunitarias. Aquí tenemos una representación de la etiología para la variante clásica del síndrome de Klinefelter. A la izquierda podemos ver pues cómo debe ser la fecundación normal con células de carga, con métodos de carga ploide cada uno, tanto masculino como femenino. En la imagen del medio vemos cómo el síndrome de Klinefelter va a tener origen paterno, dado que el espermatozoide con doble carga de cromosoma sexual. Y en la tercera, pues el síndrome de Klinefelter tendrá origen materno al observar que el óvulo viene con doble carga de cromosoma sexual. La fisiopatología no está dilucidada completamente, pero el cuadro era el exceso de material genético con cromosoma X. Un dato importante aquí en este SCA, en el exón 1, y bien, el número de repeticiones tiene una relación inversa a la respuesta del gen receptor de andrógenos al estímulo pues, androgénico, claramente. Esto quiere decir
que a mayor número de repeticiones, la respuesta de este gen va a ser menor. La expresión de este gen va a ser menor. Se ha descrito que las características del síndrome de Klinefelter son asociadas a repeticiones grandes de CAG en el gen receptor de andrógenos. Y aquí en esta imagen podemos ver en qué parte del cromosoma X específicamente se tiene este gen receptor de andrógenos. Los factores de riesgo, pues como para muchas otras enfermedades, condiciones genéticas de cromosomas, la edad de los padres, la edad materna avanzada sí se ha reportado como un factor de riesgo, sin embargo, la edad paterna aún no. Los factores ambientales, el estilo de vida y factores hereditarios. El X adicional pues, le corresponde un porcentaje de origen según su alteración citogenética. Para la variante clásica 47XXY y 48XXXY corresponden 50 y 50% para progenitores. La variante 48XXY corresponde al 100% de origen paterno. Y para la variante 49, con 4 cromosomas sexuales femeninos y un cromosoma sexual masculino, es 100% de origen materno. Aquí en este gráfico podemos ver la relación directa de las variantes con su porcentaje. Eh, Hablando de la cuestión hereditaria, iniciando de la variante pues clásica hasta la variante más rara. Una pregunta que podemos hacernos en este punto es, ¿los padres con síndrome de Klinefelter lo pueden heredar? Pues la respuesta, no hay estudios que comprueben esto, sin embargo, más adelante veremos que un porcentaje muy alto de varones con este síndrome es infértil. Hablamos de un 98-99%, por lo tanto, pues podríamos decir que no es heredable este síndrome. En cuanto a las manifestaciones clínicas, menos del 10% de los casos se diagnostican en edad infantil. Ya les decía que la edad media es hasta los 33 años. Y bien, a partir de los 13 se observa un incremento gradual de gonadotropinas hasta cifras anormales, desarrollo de ginecomastia y signos de hipoandrogenismo, crecimiento testicular escaso en la pubertad y en la adultez propiamente se observa zoospermia, escasa masa magra y tendencia a la obesidad con un riesgo de osteoporosis del 25%. Asimismo, se observan manifestaciones de índole cardíaca como insuficiencia venosa y trombosis. El riesgo elevado de neoplasia es alta, específicamente para tumores de las células germinales. En estas gráficas es un estudio que lo aporta una guía de práctica clínica para este síndrome. En este estudio se analizó precisamente sujetos con síndrome de Klinefelter y se describieron en qué porcentaje se presentan estas manifestaciones en los individuos. ¿Qué llama la atención? Es la infertilidad, ya les decía, del 91 hasta el 99% de estos pacientes va a desarrollar esta cuestión. Los testículos pequeños, un volumen testicular disminuido, el 95%, niveles incrementados de gonadotropina para el 95% también, y azospermia igualmente 95%. Otros factores que llaman la atención aquí pueden ser la ginecomastia, ya les mencionaba, y criptorquidia. Y sí, riesgo incrementado de neoplasias, cáncer, fracturas, por esto de la osteoporosis, tendencia de neoplasias, etcétera. Bien, ahora para la cuestión de las variantes, ya hay una incidencia de uno en 40.000 varones, además de discapacidad intelectual, dismorfias mayores y menores. La primera variante que veremos será la tetrasomía 48XXY. Esa es la variante más común, claramente después de la clásica, incluye dismorfia craneofacial y esquelética y un hábito eunucoide. La tetrasomía 48XXXY solo se ha reportado en 50 casos e implica una sinostosis radiocubital, clinodactilia, retraso del lenguaje y motor. Por eso es que les decía en un principio que sí hay excepciones para eso de que no representa una discapacidad intelectual este síndrome. Y finalmente, para la variante más rara, de XXXXY, se presenta una microcefalia, hendiduras labiopalatinas y efectos cardíacos. Pues las variantes se ordenan de origen más frecuente a menos frecuente. Vemos cómo el coeficiente intelectual, es decir, pues enfocándonos en el área cognitiva, va descendiendo igual a medida que la variante se vuelve más rara. La estatura también va descendiendo. Las alteraciones genitales están más presentes en las variantes cada vez más raras y las malformaciones congénitas frecuentes igualmente. Aquí podemos ver estudios de cariogramas. Aquí en la figura 2 podemos ver el síndrome de Klinefelter clásico si nos enfocamos en los cromosomas sexuales.
Vemos cómo hay una presencia de dos cromosomas sexuales femeninos y solo un cromosoma sexual masculino. Y en la figura de la derecha vemos un diagrama de la variante 49XXXY. Vemos cómo se dispone de cuatro cromosomas sexuales femeninos y un cromosoma sexual masculino. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico para este síndrome de Klinefelter? Bueno, la confirmación se da por estudio de cariotipo o la técnica de hibridación fluorescente in situ o FISH, pero esta solo aplica cuando se trata de un síndrome de Klinefelter de mosaicismo. El diagnóstico diferencial nos permite, pues como bien se dice, pues diferenciar como el síndrome de Hellman, que implica un hipogonadismo hipogonadotrófico asociado a un déficit de la hormona liberadora de gonadotropinas, el tratamiento de medidas de higiene vascular o cirugía en individuos con insuficiencia venosa, tratamiento de úlceras en extremidades, terapia de sustitución hormonal, específicamente de testosterona, y se recomienda la exploración mamaria periódica. Claramente, de acuerdo a lo anterior que les acabo de mencionar, el síndrome de Klinefelter va a requerir de un trabajo de un equipo multidisciplinario, donde en la infancia principalmente se va a requerir de la intervención psicológica y nutricional para prevenir problemas de conducta y a su vez para prevenir la obesidad. En la pubertad y adultez, en este periodo es prioritaria la, la intervención por endocrinología y virología. La esfera psicológica se va a ver beneficiada de la terapia de sustitución hormonal. Se pueden aplicar técnicas de reproducción asistida en dado caso de que se quiera procrear, dado que vemos que un gran porcentaje de varones desarrollará infertilidad. Una evaluación periódica de la densidad ósea por la cuestión de la osteoporosis e intervenciones por psiquiatría y psicología. Esta imagen igualmente es obtenida a partir de una guía de práctica clínica para el síndrome de Klinefelter. Vemos los pasos que se tienen que seguir para llegar a primero que nada, un diagnóstico oportuno, un diagnóstico correcto del síndrome, a su vez derivarlo con las diferentes especialidades médicas según las manifestaciones. No siempre serán necesarias todas. Por ejemplo, vemos que psiquiatría, cirugía y oncología solo se van si el cuadro clínico lo amerita. Cirugía, oncología, sí hay que mantener una derivación constante a estas especialidades médicas. Bueno, mi nombre es Alberto Salcedo y para terminar esta exposición voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Turner. Siguiente, por favor. Para comenzar, vamos a definir lo que es el síndrome de Turner, y es que se define como una condición cromosómica que generalmente describe a niñas y mujeres con características, rasgos físicos y condiciones médicas comunes causadas por la ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual. Como bien se menciona, este síndrome solo afecta a mujeres. Siguiente, por favor. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar un poquito sobre la historia de esta enfermedad. Y es que estos dos señores, Otto Ulrich en 1930 y Henry Turner en 1938, reconocieron de manera independiente en pacientes de talla baja la relación que había dicha talla baja con infantilismo sexual y rasgos como cuello alado, que es digamos que lo que es que son pliegues de piel en el cuello más abundantes de lo normal, y cúbitos vagus, que es el angulación del cúbito más inclinado a lo normal. También por su parte, Ford y colaboradores años después, en 1959 exactamente, demostraron la ausencia de cromatina sexual y un complemento cromosómico llamado 45X en células de médula ósea de una paciente de 14 años de edad. Siguiente. Y bueno, hablando de lo que es la epidemiología de esta enfermedad, bueno, de este síndrome, mejor dicho, tiene una frecuencia de 1 en 2.500 recién nacidas vivas en el mundo. Pero esta cifra solo representa lo que es el 1 a 2% de los productos afectados concebidos, ya que la gran mayoría se pierde de forma prenatal. El síndrome se llega a detectar entre el 14 y el 16% de los abortos espontáneos durante el primer trimestre con cariotipo normal. Y en nuestro país, México, se estima que existen alrededor de 28.000 casos de este tipo. Y bueno, y hablando de lo que es la etiología, primero que nada, el síndrome de Turner se origina por, como ya mencioné, la pérdida del segundo cromosoma sexual.
y a esto se le llama una monosomía, dado que nomás hay un solo cromosoma en dicho par. Esta monosomía como tal sí es que es compatible con la vida. Y, y bueno, generalmente solo corresponde el 50% de los casos con un corotipo de 45X, dado que el resto corresponde a casos de mosaicismo y casos con reordenamientos estructurales que pueden dar origen a una monosomía parcial del cromosoma X. Bueno, la mayor parte de los casos con monosomía X es efecto de la generación de un gameto masculino nulisómico, perdón, para el cromosoma sexual, que fecunda un ovocito que contiene el cromosoma X normal. Generalmente, como es en gameto masculino, se dice que la alteración en la espermatogénesis, se dice que se da por una alteración en la espermatogénesis, por una falta de la disyunción accidental en lo que viene siendo la meiosis 1, y se ha demostrado, y no se ha demostrado que tenga relación con lo que es la edad paterna. Siguiente. Y bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, en fases prenatales se puede hallar hallazgos comunes del síndrome, como la translucencia nucal, que es el aumento de la bolsa en la nuca que aparece aquí en el feto, o un higroma quístico, que son tumores que igualmente se presentan en zonas del cuello y cabeza, y son formados por glóbulos blancos y líquido. También algunos fetos pueden desarrollar incluso hidropesia, que es básicamente la retención de líquidos. Y bueno, al nacimiento, al más de la mitad de las afectadas desarrollan lo que es linfedema periférico, que son edemas en miembros provocados por una obstrucción o compromiso de los dos linfáticos. Y pues esto se le considera el principal motivo de sospecha en esta etapa. Siguiente. Y también tenemos que hasta el 40% de las recién nacidas pueden tener cardiopatía congénita en particular defectos de salida del hemicardio izquierdo, como la coartación aórtica o una aorta bivalva, ¿no? Y bueno, y también la talla baja, como había mencionado, que al momento del nacimiento puede ser normal, pero su tasa de crecimiento disminuye de manera paulatina, por lo que a partir de los 2 o 3 años de edad ya se le puede considerar que está en el límite inferior de talla o debajo de él. Y bueno, ahora hablando de lo que es el diagnóstico, los datos clínicos más relevantes para la sospecha del síndrome de Turner, como ya había mencionado, son el linfedema, y también tenemos que es la coartación aórtica en recién nacidas. En niñas, se puede sospechar debido a la talla baja a partir de la edad preescolar y falta de desarrollo puberal o amenorrea en adolescentes e infertilidad en las mujeres. Y la confirmación diagnóstica se puede realizar por medio del estudio citogenético en sangre y en virtud de la proporción de casos con mosaicismo. Y lo que se va a recomendar es que se haga el análisis inicial de al menos 30 células. También es importante descartar que haya presencia de material genético del cromosoma Y. Si bien estamos hablando de lo que es mujeres, no se menciona una razón específica más que una translocación, para que exista lo que es parte del material genético en cromosoma Y. Y bueno, continuando, también hay que descartar la presencia de dicho material genético, porque hay riesgo de que puedan haber tumores gonadales, eh, siendo específicos gonadoblastomas, ¿no? Adjuntos. Por lo que se debe efectuar el estudio de FISH, que es la técnica de hibridación in situ con fluorescencia, con sondas del cromosoma Y, cuando en el cariotipo se encuentra algún fragmento cromosómico marcador o ante cualquier dato posible de virilización en la afectada. Y bueno, antes de pasar con lo que es el tratamiento, vamos a hablar del equipo multidisciplinario. Pues para esta enfermedad, para este síndrome, perdón, intervienen varios especialistas, entre ellos lo que es el endocrinólogo, ya que se va a administrar este tratamiento con hormonas; cardiólogo por las diferentes cardiopatías que ya he mencionado; genetista para corroborar el diagnóstico, vaya; nefrólogo y urólogo por posibles trastornos en la vía urinaria; oftalmólogo porque también se menciona que los pacientes de este tipo presentan algunas dificultades en la vista;
y psicólogo, ya que se menciona también, sobre todo en la literatura del Castillo, que hay pacientes que pueden llegar a presentar algún trastorno de conducta. ¿Entiendes? Y bueno, ahora sí, lo que viene siendo el tratamiento, primero que nada es prioritario valorar mediante el ecocardiograma los defectos de salida como la coartación aórtica y en su caso iniciar su respectivo tratamiento cardiológico. Para pacientes con material de cromosoma Y, deben someterse a la remoción de las gónadas en cuanto se determine esta afección, ya que el riesgo de tumores en las gónadas es muy elevado. Habitualmente para la remoción de dichos de las gónadas se utiliza la recesión, se utiliza, perdón, lo que es la paroscopía y casi nunca requiere una vigilancia posterior. También está el tratamiento con estrógenos para lo que es el infantilismo y promover el desarrollo sexual y también la prevención de la osteoporosis en mujeres adultas. El tratamiento con estrógenos se puede iniciar desde entre los 12 y 14 años de edad. Y también se observa que la administración de hormona de crecimiento ayuda a incrementar la talla final. De hecho, se recomienda que antes de administrar la hormona de crecimiento se haga en conjunto con lo que son los estrógenos, ya que tienen un efecto sinérgico en principio, a la hora de la ganancia de talla. Siguiente. Y bueno, para terminar, vamos a hablar sobre una mujer, una famosa, que está relacionada con la enfermedad. Su nombre es Linda Hunt. Como podrán ver, este, padece de dicho síndrome, pero eso no le ha impedido tener una vida exitosa. Es actriz de Hollywood y es ganadora de un Oscar por su interpretación en la película El año que vivimos peligrosamente. Además de otros 10 premios, los que más destacan son los 2 premios por mejor actriz de televisión en la categoría de acción, por su personaje en la serie NCIS Los Ángeles, que los obtuvo de manera consecutiva tanto en 2011 como en 2012. Siguiente. Y bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas y por nuestra parte sería todo.